Resulta que hay un bocón, hay un hocicón, no hay otra forma, hay un hocicón, que este hombre tenía un programa que... 16 a Cuba, el Papa se reunió con el dictador Raúl Castro y con su hermano Fidel Castro, pero no se reunió con los disidentes ni con las damas de blanco. En México, Benedicto XVI sí tuvo tiempo de reunirse en varias ocasiones con el presidente Felipe Calderón y con otras personas, pero no se reunió con víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. Y la pregunta es ¿por qué no lo hizo? Ahí en México salió este libro, La voluntad de no saber, en que se acusa al Papa Benedicto XVI de ocultar y encubrir durante años los abusos sexuales de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Uno de los autores de este libro es el ex sacerdote católico Alberto Atié, quien fue uno de los primeros en México en denunciar estos crímenes. Debió saberlo porque su oficio era ese desde 1981 y por tanto su oficio era atender estos casos tan graves en la iglesia por oficio. Desde tu punto de vista, ¿Marcial Maciel era un criminal? ¿Fue un criminal? Sí, obviamente, un criminal en el sentido de haber abusado de niñas, niños. Sabemos que sus esposas, por lo menos una de ellas, era menor de edad también. Entonces él fue un criminal. ¿Y él cubrió esos crímenes? Sí, porque acuérdate que en un primer momento, y todavía hasta hace poquito ya lo declararon, en un primer momento hacían un procedimiento interno bajo secreto pontificio. Entonces, en vez de llevar a las autoridades o permitir que las autoridades intervinieran, jalaban el asunto, lo atraían hacia adentro y procesaban un procedimiento en donde trataban de ver hasta dónde y sí, no, y luego de resolverlo internamente. Es decir, que desde su punto de vista el actual Papa encubrió crímenes sexuales. Por supuesto, no solo del caso Maciel. Son acusaciones muy fuertes acusar a un Papa de delitos. O sea, él está encubriendo y al encubrir está cometiendo un delito. Es muy grave, yo lo sé, pero yo aquí te diría, desde el punto de vista cristiano, lo primero que tienes que hacer es reconocer la verdad de tus actos. Si no hay eso, el mensaje cristiano se pierde. ¿Y el Papa Benedicto XVI no ha pedido perdón por esto? El Papa Benedicto XVI ha actuado como una autoridad, como si él no estuviera implicada en el asunto. Por último, Benedicto XVI se reunió con víctimas de abuso sexual en Irlanda, en Estados Unidos, en Malta y en México no. ¿Por qué no? Porque quisieron dar la imagen de que el caso ya estaba resuelto, cerrado, de que ya se había identificado a Maciel como un criminal solitario. Bueno, ya se le reconoció como tal, ya queda atrás. 2, ya se está interviniendo la congregación a través del cardenal de Paolis, ya se están haciendo procedimientos, ya hay incluso una comisión para atenderlas a las víctimas en la congregación, que vayan ahí, pidan el dinero que quieran, si es que se les comprueba que fueron víctimas. Y 3, vamos para adelante. Este asunto ya es del pasado, el Papa viene a animar a la iglesia en América Latina. Pero el hecho de que haya tantos católicos en México implica que hay una cultura de silencio. ¿Por qué hay tantos casos de abuso sexual de sacerdotes reportados y denunciados en Estados Unidos y en México no hay uno solo, yo sepa, que se encuentra en la cárcel? Tocas un tema que yo lo viví. Cuando yo me fui a los Estados Unidos, tuve que salir de mi país. Me sacaron de todos mis servicios en el episcopado, me quitaron todos mis cargos. Sacerdote, claro. Me fui a Chicago y estando precisamente en Chicago me doy cuenta que un periodista, un investigador, descubre que la iglesia en los Estados Unidos había pagado en un periodo de entre 15 y 20 años más de $1,000 millones en asuntos extrajudiciales por motivos de abuso de niñas y niños. Y bueno, hermanos, seguimos aquí hablando de estos temas muy importantes con la compañía aquí de nuestro hermano Montoya. Y bueno, hoy quiero hablar de otro personaje que obviamente ha surgido mucho y va con el nombre de Hugo Albornoz. Yo sé que muchos saben quién es, católicos y no católicos. Hermano Montoya, le voy a hacer una pregunta que obviamente pues la respuesta lo más seguro la sé. ¿Usted conoce a esta persona? Bueno, mira, efectivamente, yo lo conozco a Andrés Albornoz Vega por otro evangelista llamado David Diamond. Él es el que me presenta con este hombre. Entonces, yo en persona no lo conozco por teléfono.
¿verdad? Y ahí hicimos una amistad, en un tiempecito mientras hacía también su desfalque, porque son estos, ¿verdad? Que mientras puedan, por acá te saludan y por acá sacan la cartera. Entonces, bueno, pues así fue nuestra dichosa amistad.